Mi nombre es Paola Andrea Valderas y Porre, soy estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Autónoma de René Moreno y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca del dengue y las fases que conlleva esta enfermedad. Recordando que es el dengue, es una enfermedad viral de carácter endemo-epidémico, es decir, que es perteneciente de una región y viene en brotes epidémicos por un tiempo y luego se va. Es transmitida por la picadura del mosquito hembra del género Aedes, más específicamente del género Aedes aegyptis, y hoy en día constituye la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de mortalidad, morbilidad e impacto económico. Esta enfermedad presenta serotipos inmunológicos diferentes, es decir, tiene 4, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, y la enfermedad del dengue puede ser causada por cualquiera de estos 4 serotipos, sin desencadenar inmunidad cruzada, lo que significa que una persona, como decía, puede enfermarse 4 veces de esta enfermedad. Al ser la persona infectada, va a ocurrir un periodo de incubación de 4 a 10 días, sin ningún tipo de síntoma. Pero cuando la enfermedad ya inicia su sintomatología, viene de manera brusca. Vamos a ver 3 fases en las que la enfermedad se presenta. Este es el aspecto clínico. Puede presentarse de diferentes maneras y afectar más a unas personas que a otras. Pero esto depende del organismo de cada persona. Como primera fase tenemos la fase febril, es fiebre por solo unos días, generalmente 3 o 4. Luego tenemos la fase crítica, donde hay manifestaciones clínicas potenciales y específicas, y de esta fase depende de la evolución del paciente. Entonces, luego tenemos la fase de recuperación, que en caso de no existir ninguna complicación en la fase crítica, el paciente se recupera satisfactoriamente. Vamos a ver desarrolladas estas 3 fases. Tenemos la fase febril de la enfermedad. Tenemos fiebre alta repentina, generalmente dura, como decía, de 2 a 5 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefaleas, dolor retroocular, y también se pueden manifestar hemorragias menores como petequias y esquimosis en la piel. En la fase crítica de la enfermedad, que es, yo creo, la más importante, porque como mencionaba, de esto depende si el paciente se recupera o llega a tener incluso falla orgánica. Inicia tras que termina la etapa de la fiebre con elevación de la permeabilidad capilar paralelamente de los niveles del hematocrito. Es decir, esta elevación de la permeabilidad capilar es la que va a causar la extravasación de plasma, y la extravasación de plasma clínicamente dura de 24 a 48 horas. ¿Cómo se manifiesta? Con epistaxis, gingivorragia, metrorragia e hipermetrorragia, es decir, hay excesivo sangrado en algunas personas. Ahora tenemos la clasificación del dengue con signos de alarma y sin signos de alarma. Sin signos de alarma es la que yo decía, en las que no llega a complicarse de tal manera el paciente que puede recuperarse satisfactoriamente. ¿En qué personas se da generalmente? Este paciente puede vivir en áreas endémicas, va a presentar fiebre 2 o, o 2 o 3 días y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómito, exantema, mialgias y artralgias, petequias y test del positivo del torniquete, que es cuando uno presiona la piel con algún objeto y se queda marcado ese objeto o el dedo o algo, entonces eso quiere decir test del torniquete positivo. Y también va a presentar una leucopenia, que es la caída de los leucocitos. Ahora, si el paciente presenta signos de alarma, va a empezar a tener dolor abdominal intenso y continuo, acumulación de líquidos, vómito persistente, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Ya el paciente empieza a complicarse. Ahora, el dengue grave. Aquí ya empieza a ocurrir un escape importante de fluidos, hemorragia grave, y esto obviamente va a desencadenar un daño importante de órganos. El escape importante de plasma va a llevar al paciente a un estado de choque, acumulación de fluidos en el pulmón, que va a presentar también disnea, sangrado grave según la evaluación clínica, daño orgánico al hígado, transaminasas altísimas mayores a 1000, y en el sistema nervioso central van a haber alteraciones sensitivas. Van a empezar a haber daños en el corazón, riñón y otros órganos. Ahora, en el caso de que el paciente no tenga signos de alarma
y sea más llevadera la enfermedad, va a empezar la fase de recuperación. El paciente ya pasa la fase crítica, no excede las 48 a 72 horas y pasa a esta fase de recuperación. ¿Qué ocurre cuando la reabsorción gradual del líquido extravasado ocurre en el paciente? El líquido regresa al compartimiento extravascular e intravascular. Entonces, ¿qué ocurre al regresar este líquido del compartimiento extra al intra? Va a haber una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis, es decir, el paciente empieza a orinar. Esta es una de las mayores formas de darnos cuenta de que un paciente ya se está recuperando del dengue, que empieza automáticamente a orinar bastante. Y eso quiere decir que ya, como dice, su estado hemodinámico está estabilizándose. Algunas veces puede presentarse una erupción en forma de islas blancas en mar rojo y puede producirse pruritos generalizados. Generalmente esto es ya cuando está acabando la enfermedad. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos va a mostrar específicamente qué es lo que ocurre en cada etapa. Vemos aquí los días de la enfermedad, de 1 a 9 días. Tenemos fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En la fase febril la temperatura va a estar aumentada, en la fase crítica va a disminuir o normalizarse la temperatura y va a haber un pequeño pico de elevación, pero luego la temperatura ya se normaliza totalmente. En los eventos clínicos, ¿qué vamos a tener? En la fase febril, grave deshidratación. En la fase crítica, esta misma deshidratación o las hemorragias o la extravasación de plasma puede producir un shock o hemorragias mucho más graves. Y en la fase de recuperación, si es que el paciente no se complica, ya empieza a reabsorberse los líquidos y el paciente recupera automáticamente. En el caso de que el shock siga, se prolongue y las hemorragias también, ya va a empezar a haber falla de órganos en la fase crítica. Y el paciente ya generalmente no sale de ahí. En los laboratorios vamos a tener en la fase febril un hematocrito normal relativamente y en la fase crítica empieza a subir el hematocrito. Pero cuando ya empieza a pasar la fase crítica, alrededor del día 6 más o menos, ya empieza a bajar y luego a normalizarse. Ahora en la serología y la virología. En la fase febril la viremia está elevadísima y empieza a caer ya entrando a la fase crítica. Es decir, es cuando el virus está en sangre. Ya luego se puede ver por anticuerpos. Desde la fase crítica y la fase de recuperación ya vemos los anticuerpos de la enfermedad. Entonces, ese fue un resumen más o menos gráfico de lo que les hablaba hace un momento y espero que se haya entendido y que les haya gustado. Muchas gracias.